Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Entre Empresarios. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Luis Octavio Valtierra y como todos los lunes les doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite aquí por el canal 8, El Heraldo TV. Nos pueden sintonizar a las 4. Ya saben, tenemos una cita a partir de las 4 y hasta las 5 de la tarde. Lo más importante que pueden hacer en un lunes es ver Entre Empresarios. Como cada lunes también quiero dar la bienvenida a mi querido Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Mi querido Octavio, muy bien, gracias a Dios. Ahora Sport, después de un viaje por la mañana de Monterrey aquí a la Ciudad de México, de regreso. Ya listo, preparados, justo listos para iniciar con esta nueva emisión de Entre Empresarios, con algunos tips y desde luego con grandes invitados. Luis Octavio. Muy bien, mi querido Salvador, pues como es costumbre y dando un preámbulo a quien estará el día de hoy en esta silla, en este espacio, que en este momento ustedes no pueden ver, pero que tarde que temprano aquí nos harán favor. En este espacio, queridas y queridos, hoy va a estar un empresario mexicano, también especializado en el sector financiero, como ya hemos tenido en esta misma mesa a un par. Pero esta ocasión nos va a venir a platicar más sobre otra credencial que le precede, y en este caso es la credencial de la presidencia de la AMSOFAC. Y me refiero en este caso al invitado de hoy, mi querido Manuel Fernández, presidente de AMSOFAC, a quien damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel? Hola. ¿Cómo te va? Bien, y ustedes, un gusto saludarlos. Manuel, ¿qué tal? Salvador, un gusto. Por favor, toma asiento. Bien. Pues bueno, ya con ese bombo y platillo de presentación, mi querido Manuel, ¿qué te parece si arrancamos por contarle a nuestros queridos y queridas qué es la AMSOFAC? Claro que sí, con muchísimo gusto. La AMSOFAC son las siglas para una asociación que existe en México desde hace aproximadamente 47 años, aproximadamente. Es una asociación que aglutina a las principales arrendadoras del sector mexicano, ¿no? Del sector arrendador mexicano. Es una asociación mexicana integrada por empresas mexicanas y extranjeras que operan en nuestro sector, en nuestro mercado, ¿no? Perfecto. Sí, debo destacar que, bueno, he tenido la fortuna de colaborar y de participar en la AMSOFAC, en esta asociación, desde hace ya algunos años. Desde que eras joven. No desde hace 47 años, porque soy más joven, pero sí con la fortuna de ir participando como asesor con ellos desde hace ya algunos años, 30 y pico aproximadamente. Correcto. Y es una asociación muy activa y efectivamente alberga a diversas sociedades, instituciones que otorgan financiamiento a través de la figura del arrendamiento, pero también ahora a través del tema de crédito, factoraje y arrendamiento financiero, que es otra modalidad del arrendamiento. La Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Arrendamiento, Crédito y Factoraje, ACE. Correcto. Ese es el título nobiliario. Y bueno, Manuel, obviamente, además de que hoy es el presidente de esta gran asociación, pues es director general también de una arrendadora agremiada a esta institución. ¿Es correcto, verdad? Es correcto, así es. Tradicionalmente, siempre es un director general de una empresa que se dedica al arrendamiento la que precede la institución, con la intención de tener esta sangre, este feeling de la industria y poder participar y colaborar en pro y en función y beneficio de los asociados, pues para fungir como lo que somos, que es un aglutinamiento de asociaciones, ¿no? Sí, aquí bueno, la pregunta surge, ¿por qué me conviene o cuál es el fin y objetivo del AMSOFAC? ¿Por qué debería de estar yo inscrito al AMSOFAC? Fíjate que es buena pregunta, es una pregunta que todos los directores que estamos ahí nos la hacemos todos los años, que nos toca pagar nuestra cuota, ¿no? Pero realmente hay que entender que las mejores prácticas siempre van evolucionando, siempre evolucionan, las tendencias de mercado evolucionan, entonces siempre es importante estar con este feeling de estas tendencias, y en la AMSOFAC precisamente tenemos la capacidad de tener a socios, gente que colabora con la AMSOFAC, que nos permite tener las mejores prácticas a la mano y compartir con los diferentes asociados. Entonces, no es nada más el hecho de pertenecer para tener un gremio, ¿no? Sino que también tener la posibilidad de tener acceso a las mejores prácticas, a las prácticas contables, fiscales, financieras, que nos permitan tener un crecimiento como organización y como personas que estamos en el sector, ¿no?
Entonces, definitivamente es conveniente que pertenezcamos a esta asociación. Adicionalmente a eso, la asociación también funciona como, le da representatividad al sector ante las diferentes instituciones gubernamentales, no gubernamentales, y nos permite tener una voz y un voto, o no tanto el voto, pero sí la voz de poder tratar de negociar los cambios que se dan luego en la industria, que no nos beneficien tanto o que vemos que va a ser perjudicial para el desarrollo de las empresas. Bueno, que tiene un impacto directo en las empresas, pero también al tener un impacto directo en las empresas, pues esto afecta al sector financiero, claro, y desde luego todo esto a la economía. Y bueno, pues obvio, ante esa circunstancia, ustedes como asociación levantan la mano y se acercan con la autoridad para hacer ver estas situaciones de impacto negativo para estos sectores empresariales y desde luego económicos. Es correcto, es correcto. Realmente la asociación tiene varios comités directivos en donde se involucra en varios temas, como pueden ser fiscales, pueden ser temas automotrices, temas de maquinaria, y como tú bien mencionas, todos esos temas obedecen a que la asociación y sus socios participamos en una industria que es el financiamiento, que al final en México es un ecosistema en donde están los grandes bancos, están las SOFOMES, las empresas que prestan crédito, las microfinancieras, y el sector arrendador realmente es un sector que cada vez está tomando más fuerza en la industria, porque estamos creciendo la colocación, porque la gente, los empresarios empiezan a conocer el producto como tal, empiezan a entender los beneficios y entonces nos permite crecer como digamos, producto sustituto, lo que tradicionalmente puede ser el crédito o lo que tradicionalmente puede ser una inversión en capital. El arrendamiento es otra opción de financiar a los sectores productivos y a los mercados. Sí, acabas de hacer este comentario. De repente nosotros cuando tenemos el concepto de búsqueda de financiamiento, inmediatamente nos vamos a las instituciones de crédito o bancos. Nos vamos a estas primeras opciones que nos están dando de manera directa el mercado. Pero también hay otros, en este caso, otras empresas y otros jugadores de pues, mercado financiero que lo forman las arrendadoras. Hoy, en virtud de este concepto de nearshoring, que está viniendo una inversión bárbara, estuve en Monterrey y vi empresas que están llegando casualmente, mucho flujo de incluso extranjero, vamos hablando de gente de Canadá, de Estados Unidos, de Japón, que antes no me encontraba tan frecuentemente. Hoy, tanto de ida como de vuelta, me encontré mucha gente extranjera. Y es por este tema del nearshoring. ¿Hay cómo ustedes ven la participación de este sector de arrendamiento, crédito y factoraje de las agremiadas en este vínculo o en esta nueva era económica? Fíjate que eso es también una excelente pregunta. Nosotros vemos una gran oportunidad, como todo el sector, como toda la economía, en este fenómeno, ¿no? Al final de cuentas, nosotros lo que consideramos es, pensando en el crecimiento de la actividad que es el arrendamiento como tal, hoy por hoy México, si nos comparamos con otros mercados más evolucionados en temas de arrendamiento, podemos observar que México traerá, si hacemos el porcentaje de cuánto se financia a través de arrendamiento y cuánto se financia a través de crédito, pues estamos en niveles bajos, como un 30% versus un 70% con las otras actividades, y a lo mejor en otros países más evolucionados traen un porcentaje mayor, un 60% vía arrendamiento, 40% vía crédito tradicional. Entonces, con este fenómeno que se está dando, la verdad es que nos brinda esta oportunidad de hacer el ruido necesario, de hacer la promoción necesaria para decir, oigan, empresarios, pymes que quieren participar de este fenómeno, que quieren participar de este crecimiento, el arrendamiento es una opción porque les permite tener acceso directo al bien productivo sin tener que establecer otro tipo de elementos, herramientas. Hay alguien más que está dispuesto a comprar el activo y ponerlo a producir para que tú puedas lograr conectarte a esa cadena productiva, conectarte a esa maquila, conectarte a esta industria, ¿no? Entonces realmente vemos una oportunidad de crecimiento enorme. Al final de cuentas, todo este crecimiento que se tiene que dar establece retos para México como país, para establecer la infraestructura necesaria que este tipo de industrias van a requerir. Monterrey está teniendo un gran auge porque tiene una gran infraestructura, pero el resto del país también tiene ese mismo potencial, están geográficamente ubicados en un lugar privilegiado, y no necesariamente nada más el norte, también el centro del país, el sur del país. Entonces, naturalmente, el reto es cómo
logramos la infraestructura en México y el arrendamiento puede ser una gran alianza para las industrias, para lograr ese financiamiento adecuado. ¿Qué crees que ha hecho falta para que ese porcentaje que hoy mencionas acerca del crédito versus arrendamiento, que tal vez oscila entre un 30-35 versus la diferencia, qué hay que hacer para que esa balanza se vuelva más equilibrada? ¿Cómo darle mayor difusión al arrendamiento o a esta figura? Fíjate que cada quien tendrá una opinión diferente, ¿no? En realidad, yo sí considero, y lo hemos comentado en diferentes foros, ¿no? Y ustedes seguramente lo han escuchado, que existe una idea de la propiedad en México que no existe en otros lugares, ¿no? Comprar la máquina siempre le suena más atractivo al empresario que rentarla, ¿no? Y rentarla no necesariamente es lo que está en sus planes cuando ellos buscan o traen una mentalidad de crecimiento, de evolución, etcétera. Entonces, realmente lo que necesitamos hacer como gremio es identificar cuáles son los beneficios reales de hacer un arrendamiento en lugar de hacer un financiamiento, ¿no? No estás adquiriendo la máquina, no necesariamente al principio, eventualmente puedes llegar a opciones de adquisición, opciones de compra, o puedes adquirir una máquina más nueva, o sea, lo puedes hacer durante un plazo de tiempo. Realmente hay un mundo de información fiscal, contable, financiera, que existe allá afuera, que realmente no le hemos sabido transmitir al empresario, ¿no? Y ese es el gran déficit a lo mejor que como gremio tenemos. Ahora también hay que entender que las arrendadoras en México han venido creciendo de ciertos años para acá. Había arrendadoras muy grandes, tradicionalmente estas pertenecían a un grupo financiero, pero de cierto tiempo para acá empezaron a existir los intermediarios financieros no bancarios y nacieron estas grandes arrendadoras que empezaron a atacar el mercado y empezaron a ofrecer este tipo de productos y que son grandes precursores de este crecimiento al 30%. Acabo de mencionar que antes era menos, ¿no? Entonces, eventualmente, estas empresas que no son necesariamente bancarias, pero que también forman parte, en algunos casos, del sector financiero bancario, van a empezar a evolucionar hacia otorgar estos productos como arrendamiento y hacia darle una evolución adicional de servicios, de servicing, que va a ir complementando la industria, que a lo mejor en otros mercados ya está mucho más evolucionado, ¿no? Okay. En el programa anterior, con Jaime Origel, a quien tuvimos también como invitado, y él es vicepresidente de una empresa gremial, AMSOFAC, estábamos comentando el tema de que muchos pensamos que la propiedad es lo que le da valor a nuestra empresa, la propiedad de los activos. Y decíamos en una frase que es muy común y que me la aprendí justo del AMSOFAC, la utilidad y los beneficios de los activos no están en la propiedad, sino en el uso que les das a lo mismo. Es correcto. Es decir, no es necesaria tener esa propiedad para realmente obtener los beneficios de un activo. El arrendamiento te da esos beneficios sin tener necesariamente la propiedad y sin erogar de una manera instantánea e inmediata capital. Totalmente de acuerdo. Hay una convención, Manuel, y me parece que es bien importante porque este es el evento magno del AMSOFAC. Esta convención pues es en los próximos días. Platícanos de ella. Sí, el próximo 12 y 13 de octubre tenemos la convención anual de nuestro gremio, la convención anual de la AMSOFAC. Esta convención lo que pretende hacer es nuevamente aglutinar a los socios, a los directores, a los miembros del sector, a proveedores del sector, a gente que está interesada en el producto como tal y pretende explicarles en diferentes esquemas, paneles, charlas, mesas de trabajo, momentos específicos para hacer contacto personal con los diferentes expositores, pretende establecer una forma de compartir con el sector, compartir con la gente qué es lo que hacemos y cuáles son las mejores prácticas en las que lo hacemos. Queremos ser transparentes, queremos ser muy, muy abiertos en lo que hacemos y queremos que la gente participe. Es una convención que hacemos todos los años en donde participamos de diferentes expertos de la industria y diferentes asesores, como es el caso tuyo, Salvador, en donde nos dan lo más relevante de la industria, cuáles han sido los cambios más importantes, cuáles son las novedades, hacia dónde va la industria, hacia dónde nos dirigimos como mercado. Y obviamente es un momento en donde, pues, a mí me gusta mucho llegar ahí a hacer reflexiones de qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Realmente es un lugar donde refrescas las ideas, refrescas todo esto que tú traes en el día, ¿no?
Pues sobre estas bases entiendo que es una agenda de 2 días, estimado Manuel. Es tanto el jueves 12 como el viernes 13 y bueno, los temas más relevantes del segmento, novedades. Digamos que es el parteaguas también para lo que esta convención la llevan a cabo cada año con visión al siguiente año. En ocasiones cuando hay algún tipo de cambio derivado del paquete económico, claro, pues se vuelve fundamental el timing de la convención porque viene pegada con la develación de ese premio, de esa sorpresa. En este caso que los cambios a lo mejor son mínimos, pero también en sustancia y en acumulado importantes. También es un parteaguas porque nos pone en la mira de lo que será el próximo año, ¿cierto? Es cierto, sin duda hay muchísimas cosas que nos pueden afectar desde la coyuntura política, cómo juega la coyuntura política, cómo nos puede afectar a nuestras industrias, en nuestros negocios. Como tú bien mencionas, el paquete económico, la relevancia de este paquete económico, más ahora en día con los diferentes comentarios que han salido respecto de esto, cómo la autoridad nos mide, las empresas que estamos en el gremio, cómo la autoridad puede ser fiscal, puede ser Comisión Nacional Bancaria, o sea, las diferentes autoridades que rigen el gremio, pues cómo pueden jugar con nosotros, y realmente es estar a la vanguardia y saber que no estamos solos, que hay una asociación y todos somos seres humanos que estamos trabajando en el mismo nicho y tenemos las mismas inquietudes, ¿no? Así es. Si nos repites, la convención anual es, ¿qué fecha? Es el 12 y 13 de octubre. En este caso va a ser en el Hospital Español, en el Salón Candiles, que está sobre Marina Nacional. Ejército Nacional. Un superauditorio. El auditorio está fenomenal. Ahí son las conferencias. Ahí son las conferencias. Está excelente y es un lugar muy cómodo, muy amplio. 12 y 13 de octubre a partir de las 8:30 de la mañana. Correcto. Ahí vienen, se registran. El nombre, le pusieron un título muy interesante, Manuel, a este evento, a esta convención. ¿Cuál es, perdón? No lo tengo ahorita en la mano. Me parece que son retos y desafíos para 2024. Correcto. Está bien interesante porque justo todo esto alberga lo que debemos de hacer para el 2024 en el sector financiero y también, desde luego, como empresas vinculadas a este sector. Es correcto. Pues, Manuel, nos están apurando. La verdad es que qué pena porque traemos muchos temas, muchas situaciones bien interesantes, pero que no sea la primera. No, encantado. Que sean varias las que nos hagas el favor de participar. No, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí, de platicarles un poco de AMSOFAC y platicarles del evento. Excelente. Estimado Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí a Entre Empresarios. Queridas y queridos, Manuel, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes después de este corte. No se vayan, estamos aquí en el canal 8 de su televisión, Entre Empresarios. Ya volvemos. Muchas gracias. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Bienvenidos de vuelta a Entre Empresarios y previo a dar la presentación a nuestros invitados, quiero invitarlos a ver el siguiente contenido, una cápsula muy interesante que tiene todo que ver. Vamos ahí. Hay diferentes indicadores económicos que son importantes al momento de la toma de decisiones por parte de los empresarios y que ayudan a evitar problemas futuros en sus empresas. Uno de estos es la inflación, que ha mostrado una tendencia a la baja en comparación con la presentada durante 2022. Tan solo en 2023 pasó del 7.91% en enero a 4.64% en agosto, por lo que hiló 8 meses consecutivos a la baja. Otro de ellos es el tipo de cambio, el cual se ha consolidado en lo que va del año. A lo largo del segundo trimestre de 2023, el peso se fortaleció frente al dólar estadounidense. A inicios de año, el tipo de cambio se ubicaba en 19.02 pesos por dólar, mientras que para el mes de septiembre alcanzó los 17.22 pesos por dólar. Asimismo, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, o TIE, tuvo una tendencia ligeramente ascendente a inicios de año. Sin embargo, esta tasa de referencia se mantiene en el mismo nivel desde mayo hasta septiembre, la cual es del 11.5%. En cuanto a la inversión extranjera directa, se reportó durante el segundo trimestre un total de 5.674 millones de dólares, lo que representó una disminución del 31.31% respecto al mismo periodo en 2022.
Estados Unidos es el principal inversor de México, con el 45.92% total de la inversión extranjera directa. Le siguen Japón, Argentina, Canadá y España. Estos son algunos de los indicadores que nos muestran la situación económica del país en 2023. Así es, queridos y queridas, ya lo escucharon y como lo vaticinamos, tiene todo que ver. Dicho esto, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados especialistas en la materia, no solamente fiscal, sino financiera y económica. Quiero darle un fuerte aplauso a David Ruiz y Eduardo Baños, socios en Garrido Licona. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Querido David, ¿cómo te va? Bienvenido a Entre Empresarios. Mi querido, Lalo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenidos. Un gusto saludarte. Contento de estar aquí. Un gusto. Lalo. Hombre, por favor, tomen asiento. Hoy sí echamos montón para entrarle a este tema. Casa, definitivamente. Para entrarle a este tema, mi querido Salvador, decidimos echarle montón. ¿Por qué? Porque bueno, ya lo platicábamos en el bloque anterior. El tema económico no es ajeno, estamos a las puertas del próximo año. Hay conceptos que están en el radar, como el que ya mencionabas de nearshoring, pero también estos que acabamos de ver en la cápsula, que tiene que ver con Producto Interno Bruto, con situación cambiaria y con otros más que ya nos van a dar nuestros expertos. Así que, mi querido Eduardo, David, ¿quién se anima a darnos un preámbulo y por qué estamos hablando de esto? Salvador. Me gustaría dar el preámbulo, perdón que les quite la palabra, pero sobre todo esta parte quisimos incorporarla tomando en cuenta que estamos ya cerrando o acabamos de cerrar el tercer trimestre del año. Estamos iniciando este cuarto trimestre y justo muchas empresas tienen que evaluar desde ahora cuáles son las acciones y situaciones que se esperan en estos meses de cierre del ejercicio, con la finalidad de implementar algunos ajustes, algunas consideraciones y acciones sobre todo que le den lugar o que le permitan llegar al resultado, al objetivo planteado. Y la parte económica, pues es algo indispensable. Si la economía no está bien, difícilmente le va a ir bien a tu empresa. Si la economía está bien, es muy probable que haya retos y oportunidades que tú puedes encontrar. Lalo, en este caso, David, platiquemos acerca de cuáles son los puntos que hoy en día la economía nos muestra. Comencemos por el tema de Producto Interno Bruto. Y si les parece bien, tratando de esbozar o de dar una definición de este concepto. Eduardo Baños, economista y experto en esta materia. Gracias, Al. Pues un gusto estar aquí. El Producto Interno Bruto creo que es de los indicadores primordiales de la economía porque muestra el crecimiento total del país, de todas las industrias, de todos los sectores. Y afortunadamente, ahorita lo vamos a platicar en números, hemos visto crecimientos extraordinarios con respecto a periodos anteriores y no solo trimestres, sino años anteriores. ¿Qué es lo que ha pasado? Al cierre del segundo trimestre, que estamos hablando de junio, tuvimos un crecimiento extraordinario del 3.56% con respecto al año anterior, ¿no? ¿Esto qué significa? Nosotros recordamos que venimos de temas importantes como es la pandemia, ¿no? Entonces, en la pandemia tuvimos pues una baja, un decrecimiento incluso de la economía y estos números ahorita para 2023 muestran que ya no solo regresamos a niveles previos a pandemia de cómo estábamos, sino ya incluso lo superamos. Esto es un buen indicador para la economía porque muestra que en general al país, en su conjunto, le está yendo bien. Es un indicador, digamos, que promediado, no significa que todas las industrias en particular, pero bueno, estamos hablando de la economía en general. Qué bueno que comentas eso, porque de repente obviamente en el mundo de los negocios hay empresas a las que les está yendo muy bien y sectores económicos a los que no tan bien. Exacto. Pero este indicador nos da lo que sería el crecimiento a nivel de ingresos, utilidades, de la economía en general, de todas las empresas que sumadas dan obviamente el número de la economía. Y en general vamos bien. Ahora, ¿esto a qué crees que se deba este número favorecedor y positivo? Mira, hay muchísimos factores, pero dentro de los más importantes es primero, otra vez retomando el tema de que ya estamos afortunadamente pasando la pandemia, ya la superamos, pues ya los consumidores ya no tenemos miedo de pues esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar en general, ¿no? Con el mundo, con los productos, con las industrias. Entonces ya nos estamos animando a gastar lo que antes gastábamos e incluso más. Eso es un indicador bien importante. Otro indicador también que es fundamental para el crecimiento de la economía, pues es la recaudación, porque va de la mano. De las industrias principales, justamente que aportan a la economía, al PIB,
En primer lugar, para México estamos hablando de la manufactura. Y en segundo lugar y tercero, comercio al por mayor y comercio al por menor, perdón. Entonces, entre estas tres industrias, que es el pilar fundamental de lo que hacemos en México, es el indicador que nos hace que las industrias estén creciendo como lo estamos haciendo. Oye, y acaba de tocar, Eduardo, David, un tema relacionado con recaudación. Esto es el tema de impuestos. Obviamente, si la economía crece, ¿qué efecto hay en el tema de impuestos o qué efecto hay en el tema fiscal para lo que son las autoridades o el gobierno en este caso? La primera gran reflexión es que si a la economía le va bien, pues en principio el reflejo en la materia de impuestos, pago de impuestos, recaudación para la autoridad fiscal, pues es buena. Y definitivamente los números lo muestran. ¿Sí? Siguiendo con el indicador del PIB, pues también se utiliza mucho para medir finalmente cómo está México y cómo están los países en el mundo, ¿no? Y ha habido una mejora, definitivamente, o sea, es decir, los números han sido buenos, pero pues todavía México tiene grandes retos, ¿no? Y es bueno comentarlos porque pues finalmente el país está muy medido en cuanto a su PIB y en relación a la recaudación, ¿no? Y pues México tiene un gran reto porque pues está por debajo de muchos países de Latinoamérica y no decirlo de la OCDE, y ahí pues también da pauta a otras reflexiones porque qué viene o qué va a venir en materia fiscal para que México pues suba ese porcentaje. Oye, y fíjate que aquí me surge una pregunta. En materia de recaudación, entiendo que es difícil comparar a México contra los mercados del primer mundo. Entiendo que digamos que nuestro punto de partida tendrían que ser nuestros países latinoamericanos o de habla hispana. En ese sentido, ¿cómo visualizas a México? Si por un lado somos la segunda economía, después de Brasil, en LATAM. Somos 26 países en este ranking de Latinoamérica. Y en el tema recaudatorio, pues si hacemos una comparación con Brasil, Brasil está casi en el promedio de recaudación de los países OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Ese promedio de los de OCDE es más o menos el 34%, es lo que representa la recaudación de su PIB, del Producto Interno Bruto. Brasil está casi llegando a ese porcentaje, pero México está en el 17%. Ahí me decía mi amigo Ricardo Lechuga, a quien le mandamos un fuerte abrazo, también experto financiero, que es también engañoso porque habría que comparar la población o la densidad poblacional de Brasil versus la densidad poblacional de México, pero aún así es un indicador no menor, ¿cierto? Sí, digo, ya hablarías del ingreso per cápita, pero si vas por ingreso per cápita, estamos por encima de Brasil. Ok. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, cuando te comparas en los impuestos o cómo recaudan esos países de primer mundo o muy desarrollados, pues recaudan vía el impuesto sobre la renta. Y en los países latinoamericanos, principalmente, su impuesto, el que recaudan es el impuesto indirecto, el IVA. Entonces, ahí hay un gran reto, porque uno mide de verdad la riqueza y otro está midiendo el consumo. Claro. Entonces, ese es uno de los retos que hoy pues, presenta México. Sí, algo que se deriva de estos comentarios es que si a la economía le va bien, eso quiere decir que a las empresas en general les está yendo bien. Generan ingresos, generan utilidades, pero también déjeme dentro de esta situación que es muy buena, pues quizás la mala, entre comillas destaco porque es una obligación, es el tema que el pago de impuestos también se incrementa. Mientras más gano, más impuestos debo de pagar. Eso hoy en día el SAT lo está vigilando y sobre todo con planes de fiscalización que toman en cuenta este crecimiento económico, David. Sí, no debemos de pasar por desapercibido que lo ha anunciado mucho el gobierno, es decir, ha habido una mejora recaudatoria y esto ha sido gracias a una reformulación de cómo hacer las cosas, ¿sí? Y esto, una muestra de ello es que está basado en un plan maestro de fiscalización y recaudación, donde se comprenden conceptos, es decir, qué va a revisar de las empresas, conductas, que es con lo que no está de acuerdo y va a atacar vía la fiscalización, ¿sí? Y tercero, los sectores económicos, que son cerca de 17 sectores económicos, que muchos de ellos coinciden en crecimiento positivo que mide el PIB. Sí, ahora, algo que también veíamos en las cifras, Eduardo, es que el nivel de contribución de las personas en realidad es bajo. Quienes están contribuyendo más son las empresas. Platícanos acerca de ello. Pues mira, en porcentajes
Es curioso, los grandes contribuyentes que representan la menor parte del padrón, hablando de número, es el 0.2%. 0.02% justamente, es quien aporta casi el 0.02, o sea, es menos del 1% de los Exacto. contribuyentes. Así es. El 0.02% aporta, la mayor parte de la recaudación para el SAT. que eso equivale a cuánto, a millones o en porcentaje. Es el 50% del total de la recaudación y estamos hablando que si es el 50 son cerca de 2,000 o más de 2,000 millones al día de hoy recaudados, ¿no? Wow, o sea, la mayor parte de los impuestos los pagan las empresas monstruo grandotototas, que mucho se cuestiona y se dice que las empresas grandes no pagan. Pues eso entonces no es del todo cierto. Pues hablaba yo de una reformulación, ¿no? Y la reformulación pues ha sido como supimos, una de las principales reformas pues, de este gobierno fue el quitar las condonaciones, ¿no? Sabíamos que en la Constitución había un artículo que permitía la condonación pues, de adeudos fiscales. Eso fue de las primeras decisiones y derivado de ello pues también hemos visto un endurecimiento, ¿no? En criterios de no perdonar, ¿no? Es decir, el que debe, pues paga, ¿no? Y si tú eres una empresa que finalmente generas riqueza en el país, está siendo retribuido, ¿no? A través de este indicador de riqueza, pues justo es que tu socio, el SAT, pues perciba su parte, ¿no? Su 30% de la utilidad. Que ojo, a ver, pareciera de pronto la lectura, no es que en este espacio tomemos una postura ni a favor ni en contra, simplemente estamos estableciendo lo que está sucediendo. Al final, porque ya por ahí nos están escribiendo que ustedes están defendiendo y tal. No estamos defendiendo ni estamos atacando, simplemente nos están poniendo nuestros especialistas en el radar de lo que está pasando y sobre todo, ojo, no perder de vista que son las tendencias que está tomando, la postura que está tomando la autoridad y tan buenos resultados le ha generado, mi querido David, que en los últimos 2 años es como, si no se ha roto, no le muevas, deja que siga la maquinita andando, ¿cierto? Sí, y perdón, si lo ligamos un poco con la ley de ingresos que se acaba de publicar recientemente, pues ya estamos hablando que sí son números ya bastante ambiciosos, ¿no? Estamos hablando de 9 billones de pesos de ingresos que se necesitan en el país, ¿no? De los cuales la mayor parte proviene de recaudación. Más del, casi redondeándole al 80%, proviene de recaudación. Entonces, esto es pues un reflejo de lo que va a representar la recaudación para el próximo año, para 2024, porque así como es los 9 billones de pesos que dije de ingresos, también es el mismo número que está presupuestado para el gasto del país. ¿Y qué es lo curioso aquí? Que bueno, estamos tablas, ¿no? O sea, necesitamos 9 billones para gastar 9 billones. O más, porque lamentablemente vamos a tener hasta un déficit. Exacto, esto iba a decir, porque parte de esos ingresos que estamos contemplando, alrededor del 20%, es deuda. Es decir, nos vamos a endeudar más como país para lograr ese ingreso a nivel consolidado de todo. ¿Nos vas a decir si eso es una red flag o cómo tendríamos que tomar tu indicador, mi querido Eduardo? Pero nos lo vas a decir después de que hagamos este brevísimo corte aquí entre empresarios, queridos y queridas. No se nos vayan, vamos a hacer esta breve pausa y ya volvemos aquí por Canal 8, Heraldo Televisión. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Queridos y queridas, recta final del programa Entre Empresarios del día de hoy, y en el bloque anterior despedíamos con un comentario de nuestro especialista Eduardo Baños, quien viene acompañado por David Ruiz. Eduardo, el mensaje fue, si bien se está estimando mayor recaudación, porque se está estimando también mayor adquisición, pero nos hablabas ahí de un indicador importante, y es que hay un 20% entre uno y otro que no cuadra. ¿Qué nos estás queriendo decir, querido? ¿Que no gastemos acaso? ¿Que no tengamos deuda, por cierto? Y hablas como contador, ¿no? Ustedes no están para saberlo, yo para contarlo, y no se los voy a contar en este espacio porque eso es de otro. ¿Qué pasa, Pues querido Eduardo Baños? Ya estás estudiando. Si lo vemos a título personal, pues si yo gasto 9, pues necesito
9 también de ingreso, ¿no? Pero pues si no me alcanza el ingreso, pues me tengo que endeudar o tengo que pedir prestado para llegar a esos 9. Es lo mismo con el país. Estamos hablando de que nos tenemos que endeudar para poder llegar a ese requisito de ingresos que necesitamos para poder subsanar todos los requisitos que necesita el país, y hablando de todo, ¿no? De infraestructura, de deuda, de programas sociales, etcétera. Entonces, es bien importante este número porque también es superior a lo que en los últimos años se ha visto. Y en los últimos años estamos hablando de muchos años. Entonces, es un reto para México, y es un reto porque estábamos hablando que la mayor parte de los ingresos provienen de recaudación. Entonces, si ya le pusieron ese reto a la recaudación, pues entonces, en consecuencia, David, ¿cómo se van a poner las autoridades en este aspecto, no? Sí, mira, estamos en un entorno que todos sabemos. Por mi David siempre le tocan las bolas rápidas. No. Encantado de las bolas rápidas. No hay reforma fiscal. O sea, llevamos este sexenio, fue una de las, pues de los eslogans o de las promesas, ¿no? Del gobierno, de que no iba a haber nuevos impuestos, no iba a haber incremento de impuestos, y eso se ha cumplido. Claro, la forma que han abordado es pues dotar a las autoridades fiscales de mayores herramientas para hacer fiscalizaciones más efectivas, ¿no? Han diferido los momentos de deducción de conceptos, han ampliado un poquito la base. Entonces, pues sí, no hay nuevos impuestos, pero hay estos elementos. 1 y 2, es un hecho, porque inclusive durante la pandemia hubo sectores económicos como el sistema financiero, como el farmacéutico, ¿sí? Como todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, que no han dejado de crecer, y que ellos son los que están de este pastel en porcentaje muy chiquito, pero que en riqueza es grande, pues han estado sosteniendo esta recaudación, 1. Y 2, todas las iniciativas que está llevando a cabo la autoridad fiscal se convierten en percepción de riesgo. Es decir, oye, ya te llegó una carta de invitación porque me acaba de llegar una. Y a mí también, y a mí también. Oye, no, pues yo ya vengo saliendo de ver a mi asesor fiscal porque tenía unas áreas de oportunidad. Fui a buscar a David Ruiz porque tuve esta situación, no me podía quedar yo con una mano atrás y una adelante, y David Ruiz me dijo que había áreas de oportunidad y que tenías que había que darle respuesta a la autoridad inmediatamente. Es correcto. Entonces, pues todas estas herramientas han permitido pues, que la recaudación se mejore, ¿okay? Y esto, pues hay que estar muy pendientes qué va a suceder en el siguiente sexenio. Sí, yo creo que en términos de economía, yo creo que lo vamos a entender muy bien cuando lo vemos desde una perspectiva personal. En principio, lo que debe de aplicar es, de lo que gano, debo de gastar a lo mucho lo que percibo de ingreso. Lo ideal es que gastes menos de lo que percibes. Y en la economía ese debería de ser el principio de siempre. Pero también se vale el tener esta deuda o el tener este apalancamiento. Lo que no se vale es que no se invierta esa deuda de una manera correcta, de una manera eficiente, de una manera inteligente. Y es ahí donde viene el tema de cuestionamiento hacia el propio gobierno, de este y de otros, en donde quizás esa inversión no ha sido estratégica e inteligente para seguir creciendo como país. Y viene el cuestionamiento empresarial en torno a, oye, yo contribuyo, pago impuestos, pero pues quiero ver de qué manera se están aplicando esos impuestos en un gasto público que sea responsable, estratégico y que coadyuve al crecimiento de nuestra economía. Y ahí es donde quizás está el cuestionamiento y la falta de claridad. Seamos sinceros y honestos. La crítica ahí es donde viene. Hacia adelante, ¿cómo piensas, Eduardo, que vamos a cerrar hablando del Producto Interno Bruto y hablando, pues obviamente el año 2023, cierre, y 2024? Sí, mira, pues la ley de ingresos ya puso un número que estamos hablando de entre el 2.5 y 3.5% de crecimiento para 2024. Nosotros contemplamos que podemos estar realmente abajo de eso para 2024. Todavía 2023 cerraremos un poco más arriba, más o menos en lo que estamos ahorita, un 3.5, tal vez un 3%. Pero hay que recordar también que el siguiente año es un año importante, pues es un año de elecciones. Y también estamos pues todavía con el tema de la guerra con Ucrania, y que todo esto interrumpe cadenas de suministro. Hay temas todavía inflacionarios que pegan a México por materias primas, por tecnología, por combustibles, por energéticos.
que afectan a los precios aquí en México. Viene el nearshoring, y el nearshoring, pienso, salvo tu mejor opinión, en este caso Lalo, David, pues eso viene a ayudar positivamente al crecimiento de la economía. Totalmente, viene a ayudar, y de hecho es parte de los números que vieron. Si bien la inversión extranjera directa no ha tenido el crecimiento que 2022 para 2023 hemos esperado, ya hay anuncios de las grandes inversiones multimillonarias que va a haber en diversas industrias, ¿no? En la industria manufacturera, en la industria automotriz, incluso farmacéutica. Va a haber mucha inversión, pero que todavía no se va a ver materializada hasta dentro de 2, 3 años, porque apenas van a empezar a llegar las inversiones aquí en México. Hablaste de inflación. Ahí, perdón, David, ¿quieres comentar? Quería comentar algo, adicionar algo, que en el tema del nearshoring, reshoring y demás, ¿no? Pues que es un término como de moda. Hay un estudio, creo que muy interesante, del Banco Interamericano de Desarrollo, que midió el impacto, ¿no?, hacia Latinoamérica con motivo de este fenómeno. Y afortunadamente México se ubica como el país número 1 que tendrá beneficios en materia de exportaciones. Y obviamente cuando habla de exportaciones es porque hay una capacidad, pues, de manufactura en México que llegará de tiempo en tiempo y que permitirá estos niveles. Entonces esa es una muy buena señal para el país, porque obviamente, pues, habrá finalmente mucho más inversión, ¿no? Habrá, pues, más empleos, habrá muchos elementos que ayuden finalmente a que el PIB y estos indicadores económicos se mantengan, ¿no? Eso es por un lado, y que ya había sentado al tema inflacionario. Sí. Iba a entrar el tema inflacionario, pero parto de esto que estás comentando, porque este crecimiento que nos va a dar el nearshoring es el que nosotros como empresarios, en este caso los diversos sectores económicos, deberían estar identificando dónde va a impactar positivamente, porque ahí hay negocio, ya sea en un tema de instalación de plantas, en el tema de maquinaria, el tema de arrendamiento que comentábamos hace unos momentos con Manuel, en el tema financiero, en el tema de manufactura, servicios, asesoría. O sea, trae una cadena. Hay oportunidades a raíz de este nearshoring, y es ahí donde me parece que debemos de hacer el análisis para invertir como empresarios en esos sectores. Y acabas de dar 2 puntos que me parecen súper importantes rescatar. Decías recién el tema del apalancamiento, de cómo estratégicamente el mensaje no es no te endeudes, sino si vas a generar deudas y te vas a apalancar, hacerlo estratégico. Y esta otra, a lo mejor no eres una empresototota con un capital tremendo como para desarrollar manufactura o industria, pero si tienes cerca esos focos, esos imanes de inversión, la parte servicios, ¿cómo puedes formar parte tú con tu pyme de esa conversación y nuevamente invertir inteligentemente? Me gusta, creo que el enfoque que le estamos dando. Sí, y ahorita que mencionaste este tema de financiamiento, que es bien importante, ahí vieron en la cápsula cómo se están comportando las tasas a nivel de pesos y a nivel de dólares. Parece que es un buen momento en el cual las tasas ya no tienen la misma volatilidad que tuvieron el año pasado. Recordamos que desde enero de 2022 a diciembre, pues si vieron la gráfica, se comportaba así, casi en línea recta, ¿no? Y ahorita ya en 2023 ya nos estamos estabilizando. Ya el Banco de México acaba de hacer un anuncio hace unos días que no va a aumentar la tasa, la va a mantener como está. Entonces es buen momento y da seguridad para el apalancamiento, para si me voy a endeudar en este momento, conocer la tasa, ya sea variable o fija, en la cual voy a estar pagando mi financiamiento, ya sea a mediano o a largo plazo. Aquí el comentario en torno a lo que es este indicador importante que es tasas de interés, parece ser que van a ir a la baja en los siguientes meses y se espera que así sigan. Ahora hay un factor económico que estamos muy cerca de Estados Unidos. Eventualmente lo que se decida ya nos puede afectar aquí. Y si ahí hay un incremento eventual en tasas, es probable que esa visualización que tienes tú se pudiera ver afectada, Lalo. Exactamente, y recordemos que esos anuncios de incrementar las tasas, ya sea en Estados Unidos o en México, pues van en línea con políticas económicas y con políticas monetarias, que lo que hacen es tratar de controlar a veces los temas inflacionarios u otros temas que hay en el país. Y el mensaje que hay cuando no hay aumento de tasas es que aparentemente la inflación ya no está creciendo a los mismos niveles que había anteriormente. Y eso ya lo estamos viendo. Los niveles inflacionarios también del año 2022, ustedes recordarán, pues estábamos casi llegándole al 10% más o menos en esas fechas, 8%, y ahorita ya nos estabilizamos en un 4 punto y cachito. Entonces eso habla bien de que la aceleración de la inflación no está al mismo grado que el año pasado.
No significa que los precios estén bajando, porque pues, nos queda claro que no bajan los precios, pero no están creciendo al mismo nivel que estaban creciendo en el año anterior. Había un factor también extra, mi querido Eduardo, que en su momento nos habías comentado y que en la cápsula también lo vimos y tenía que ver con el tipo cambiario. Y bueno, en este caso, y porque es una pregunta que nos han hecho, ¿por qué si el tipo de cambio, digamos que el peso se siente o se ve en los anaqueles más estable, más fuerte, con menos pesos puedo comprar más dólares? Pero ¿por qué, como bien dices, los productos no están bajando? ¿Por qué no me cuestan menos los productos? Sí, ahí el tipo de cambio tiene efectos positivos, pero también negativos, a favor y en contra. A título personal, pues sí, nos sale más barato ir a Disney, ¿no? Pero comprar cosas. Pero para el país también es algo en contra, porque recordemos que, bueno, también tenemos ingresos petroleros que están dolarizados. Entonces, si antes recibíamos más dólares por nuestro petróleo, ahora estamos recibiendo menos. También el tema de exportaciones pasa lo mismo. Entonces, por eso, a veces no es totalmente buena la noticia que está bajando el dólar para efectos de la economía a nivel México, porque pues tenemos mucha de la industria dolarizada y que afecta a los precios y afecta a las instituciones y a las empresas aquí en México. Ahora, se está esperando que el tema del tipo de cambio se estabilice 17.50, 18 pesos, es lo que he escuchado algunos especialistas. Es probable que por ahí haya variaciones, pero relativamente se prevé que vaya a estar estable, no va a haber una devaluación tan importante, espero que así sea. Y bueno, pues esto sería la expectativa para 2023, 2024, ¿correcto, Lalo? Sí, totalmente. Ya lo estamos viendo. Estuvimos hasta creo que 16 y fracción hace unos meses. Ahorita estamos hablando del 17 promedio. Y la tendencia es que sigamos así de aquí al cierre del año y probablemente 2024 tengamos altos y bajos como lo hemos visto, pero manteniéndose más o menos en estos niveles de superpeso, como comúnmente se le llama, y que pues pudiera ser benéfico para la apreciación de la moneda, como lo mencionamos, pero para unos sectores no del todo. Muy bien, y bueno, ya a manera de despedida, mi querido David, una reflexión final en breves segundos, por favor. Sí, creo que es muy bueno el hecho de que, si bien es cierto, hoy las tasas de interés son altas y nos volvimos o regresamos a ser un país que capta, ¿no? Porque finalmente está pagando bien, ¿no? Los intereses. Creo que una buena señal es que hay inversión también directa, ¿no? En bienes de capital y demás, y eso creo que nos da certeza de hacia dónde puede estar finalmente pues, yendo el país, ¿no? Y no solo estar pensando en captar efectivo que se puede ir de un día para otro, ¿no? De acuerdo. Pues no se pierdan, queridas y queridos, los consejos o al menos la perspectiva de nuestros especialistas en las diferentes plataformas, tanto de Garrido Licona y por supuesto aquí en Entre Empresarios, y escúchenos los martes, porque los martes está ese programa famoso que se llama sin duda #Asesórate, que se transmite por el Heraldo Radio también, donde también tenemos expertos que nos van a dar estos y otros temas de negocio, perspectivas relevantes. Así que pues, queridas y queridos, mi querido David, Eduardo, Salvador, yo soy Luis Octavio Valtierra, estamos Entre Empresarios, nos escuchamos, nos vemos, los esperamos el próximo lunes en este mismo espacio por Canal 8 Heraldo TV, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 5 tenemos una cita aquí Entre Empresarios. Chau, bye.